quitada en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu que impide que tu palabra fluya a través de las vidas sea quitado, sea reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de hechicería, de brujería que está impidiendo que tu palabra fluya esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo reprendemos, lo derribamos. Haya libertad, Señor, para que tu palabra fluya en medio de tu pueblo. Espíritu de Dios, haz lo que tú tengas que hacer, lo que tú tengas que hacer, hazlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Desata sobre tu pueblo una unción de identidad, como me dijiste ahí sentado, una unción de identidad sobre tus hijos. Que tu pueblo hoy se levante y diga: somos una nación santa, somos real sacerdocio, somos pueblo adquirido por Dios con su sangre preciosa. Desata sobre nosotros esa unción de identidad que nos cubre, que nos reviste y que nos ayuda, Señor, a avanzar. En el nombre de Jesús, danos una mañana gloriosa, llena de tu poder, llena de tu presencia y de tu unción. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. ¿Sabe, pueblo? Le preguntaba a Dios de qué tengo que hablarles, y me llevó a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Yo quiero que usted vaya ahí. Y hoy vamos a comenzar una serie. ¿Puedo ocupar sus lugares? Hoy vamos a comenzar una serie que se llama La identidad de los hijos de Dios. La identidad de los hijos de Dios. Vamos a tener una serie, no sé si de 3, no sé si de 4, de 5, pero al menos 3 mensajes de la identidad de los hijos de Dios. Y el tema de hoy es así: la identidad de los hijos de Dios. Dice la Biblia en Primera de Pedro 2:9. Le doy la bienvenida a todos aquellos que nos visitan por primera ocasión, a los que nos siguen a través de las redes sociales. Igual, gracias por seguirnos. Y sabes, la misma unción que se da en este lugar es la misma unción que se desata ahí donde tú escuchas el mensaje. Si no lo ves en vivo, si después vas a escuchar estas palabras, la misma unción que se va a desatar aquí es la misma unción que se desatará cuando tú lo veas ahí en tu casa, en tu oficina o donde estés. Dios te va a hablar. La identidad de los hijos de Dios. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Después dice: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. ¿Sabes? Cuando una persona, escucha, cuando una persona se encuentra en obscuridad, es imposible que determine su identidad. Es imposible determinar la identidad de una persona cuando hay obscuridad a su alrededor. Quizá podamos ver su silueta, pero es imposible distinguir los rasgos que la distinguen o que la caracterizan de los demás. Imagínate que todos nosotros entremos a un cuarto oscuro, totalmente oscuro. Podemos saber que estamos ahí, pero si abrimos nuestros ojos y nos movemos, será imposible determinar quién es cada quien. ¿Por qué? Porque hay obscuridad, y donde hay obscuridad no se puede determinar la identidad. Para determinar la identidad es necesario que haya luz, y así poder mirar los rasgos y poder afirmar de quién o de qué se trata. Sabes, en este tiempo que nos toca vivir, la sociedad está tan corrompida que las personas o carecen de identidad o toman una identidad que no les corresponde. ¿Y sabes por qué sucede esto? ¿Por qué las personas carecen de identidad y por qué toman una identidad que no les corresponde? Es por la oscuridad que hay en sus vidas. Es por el pecado que hay en las vidas. El pecado es tiniebla. El pecado en una vida es oscuridad. El pecado en tu vida y
vida es obscuridad. Y sabes, no permite que veas, no permite que identifiques cuál es tu identidad. Cuando hay pecado en tu vida, tú dices, ¿qué sucede? ¿Quién soy? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque la luz de Jesús no puede resplandecer y no puedes decir, soy un hijo, soy una hija, he sido lavado, he sido transformado. No, porque ahí está el pecado. Por ello hoy en día vemos tantos homosexuales. Ellos dicen, es una preferencia sexual. Mentira, es un pecado tan grande en la vida de las personas que los ha llevado a tomar una identidad que no les corresponde. El ladrón, ¿sabes? La persona que roba en la calle no tiene puesto el signo o el símbolo de soy ladrón, pero cuando va al lugar secreto, cuando está solo, dice, ¿quién soy? Y dice, necesito robar. Soy un ladrón, necesito robar para poder salir adelante. Ahí en el lugar secreto es donde la persona dice, soy un ladrón. Pero esa no es su verdadera identidad. Lo que sucede es de que la oscuridad, el pecado, lo lleva a tomar una identidad que no le corresponde. Lo mismo sucede con los asesinos, con los adúlteros. Ellos no quieren ser eso. Ellos saben que están mal. En la calle no llevan puesta la etiqueta de asesino o de adúltero, pero en el lugar secreto dicen, mi identidad es ser adúltero, mi identidad es ser asesino. Toman una identidad que no les corresponde. ¿Por qué? Porque el pecado te lleva a tomar una identidad que no te corresponde. Hoy estamos aquí sentados porque la luz nos alcanzó. Cristo te sacó de las tinieblas y te trajo a su luz admirable. Por ello, cuando la luz resplandece sobre nuestras vidas, cuando la luz de Jesús resplandece sobre nosotros, cuando estamos caminando por la vida cristiana y esa luz está en nuestro interior, podemos mirar, escucha, podemos mirar las máscaras que tenemos y decimos, este no soy yo. Yo no quiero ser esta persona. Yo no quiero vivir así. ¿Sabes por qué? Porque la luz comienza a resplandecer. La luz se deposita en tu vida y la identidad que tú tenías cuando estabas en tinieblas comienza a ser expuesta por la luz. Y tú dices, traigo una máscara. Traigo una máscara de ladrón. Traigo una máscara de mentiroso. Traigo una máscara de fornicario, de adúltero. ¿Me entiendes? Porque la luz comienza a resplandecer. No es tu verdadera identidad. No es tu verdadera identidad. El pecado te ha hecho creer que esa es tu identidad, pero no es así. La luz provoca que nuestra verdadera identidad surja. Lo que debo ser, lo que Dios ha depositado en mi vida, comienza a notarse, comienza a brotar. ¿Me entienden? Por ello, amados, es necesario que conozcamos como hijos de Dios. Es necesario que tú como hijo de Dios conozcas tu identidad delante de Dios. Es necesario que como iglesia conozcamos nuestra verdadera identidad y así poder desarrollarla. Necesitamos desarrollar nuestra identidad. Pero el primer paso para desarrollar nuestra identidad es ser hijos de Dios. ¿Y quiénes son hijos de Dios? Muy sencillo. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados. Aquellos que han dicho, yo no quiero esta vida. Estoy cansado de esta vida. Padre, perdóname, hoy me arrepiento, hoy te entrego mi vida. Yo no quiero ser el mismo, yo no quiero ser la misma. Te entrego mi vida. Reconozco que resucitaste de los muertos y sé que vives a la diestra del Padre. Perdóname. Entonces comienzas a ser hijo de Dios. Y ese es el primer paso para que tu identidad, tu verdadera identidad comience a surgir. ¿Qué es la identidad? La identidad es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguir
definirlas de manera individual o en conjunto. Por ejemplo, son características, son rasgos. Por ejemplo, dentro de las religiones, los que han estado viniendo semana tras semana, les he enseñado que la religión no salva, la religión no cambia. El que cambia, el que transforma es Jesús. Lamentablemente existen muchísimas religiones creadas por los hombres, ¿ok? Y hoy vemos, si tú te encuentras a una persona a las 7:30 de la mañana, lunes, martes, miércoles, a un domingo, en la puerta de tu casa, en pareja, con un paraguas, bien vestidos, ¿quiénes son? Los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque así se han identificado, esa es su identidad. ¿Ok? Conjunto de rasgos que los determinan, que los identifican a ellos. O si tú a las 2 de la tarde ves a dos personas venir en pareja con su pantalón negro, camisa blanca y corbata, ¿quiénes son? ¿Quiénes? Los mormones. ¿Por qué? Porque ellos así se identifican, es su identidad, son los rasgos que los caracterizan, ¿ok? Pero ¿sabes una cosa? A nosotros no nos debe de caracterizar la vestimenta, no nos debe caracterizar el horario en el que salimos a evangelizar. No, a nosotros lo que nos debe caracterizar es que somos hijos de Dios, lavados, restaurados y transformados por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que te debe de caracterizar. Eso es lo que debe ser diferencia. Ese es el rasgo distintivo que tú tienes que tener. Soy un hijo lavado, redimido, justificado y transformado por Dios. Amén. Tú debes ser distinguido entre las personas. Debe ser distinguido entre las personas como hijo de Dios. En medio de las tinieblas, la gente tiene que saber que en tu interior hay luz. Tú tienes que impactar las tinieblas, no las tinieblas te tienen que impactar a ti. Lamentablemente, muchos de nosotros, muchos cristianos, se dejan influenciar, se dejan impactar por el mundo. Lejos de impactar ellos al mundo, el mundo termina impactándolos y toman actitudes, costumbres, formas del mundo. Jesús tenía bien establecida su identidad. Donde Él pasaba, la gente decía: ¿quién es? ¿Será Moisés? ¿Será el Hijo de Dios? ¿Será Juan el Bautista? ¿Por qué? Porque había algo que lo caracterizaba. En Él había luz. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Amado hermano, amado amigo que me visitas, tú tienes que ser una persona distintiva. Tus ideas tienen que ser inspiradoras. Tu persona debe de ser un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque Dios ha puesto su luz en tu vida y tienes que ser diferente a las demás personas. No puedes conformarte a ser el mismo. Pero sabes, tu lugar de origen también te da identidad. Los mexicanos tienen fama de ser como flojos, borrachos también, guapos, dice Álvaro. Ok, hay algunas características que distinguen al mexicano, pero aún físicamente. Pero si tú ves, por ejemplo, a los japoneses, tú dices: japonés inteligente, disciplinado, ¿ok? Lo caracterizan. Tu origen también te da una identidad. Escucha esto. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Como hijo de Dios, tu ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Y nuestra identidad la debemos de obtener del reino de Dios. Esto es, ¿qué significa esto? Que nuestra identidad, tu identidad, mi identidad, la debo de encontrar en la palabra de Dios. Aquí está mi verdadera identidad. Como les dije hace un momento, imitamos a personas, tomamos moldes de otras personas, pero nuestra identidad
quién soy, quién eres, qué debes hacer, se encuentra en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por ello, la Biblia dice en 1 de Pedro 2:1-3: deseen con ansias la leche pura de la palabra. Como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. ¿Sabes? Cuando tú vienes a Cristo, necesitas cambiar. Necesitas que tu verdadera identidad comience a surgir en tu vida. ¿Dónde lo encuentro? En la palabra de Dios. Lamentablemente hay muchas personas, escucha, que llevan años en el evangelio, años yendo a una iglesia, y ¿sabes quiénes son? Son los mismos del principio. Podemos decirle que traen una enfermedad que se llama cretinismo espiritual. Un cretino, ¿sabes quién es? Es una persona que no crece, pero engorda. ¿Ok? Una persona que lleva mucho tiempo en una iglesia y tiene mucho conocimiento, engorda en su mente, pero sigue siendo la misma. Espiritualmente no crece. Su identidad sigue siendo la misma desde el principio. Pero nosotros, como hijos, debemos obtener nuestra identidad de la palabra. Debemos abandonar todo aquello que no nos identifique como hijos de Dios. Todo aquello que no nos identifique debemos hacerlo a un lado. Amada iglesia, debemos saber que cada uno de nosotros representa al pueblo de Dios. Tú representas al pueblo de Dios. Yo represento al pueblo de Dios. Somos embajadores, somos representantes de Cristo en esta tierra y debemos estar a la altura. ¿Sabes una cosa? El mal testimonio, la mala identidad, una identidad equivocada de un cristiano manchan a toda la iglesia. La gente no se pone a averiguar si solamente tú como cristiano tienes la identidad de ladrón, de mentiroso, de lengua larga, de chismoso. No. La gente, ¿sabes qué dice? Los cristianos son así. ¿Por qué? ¿Por causa de cuántos? De uno. ¿Sabes por qué? Porque somos representantes de Cristo en esta tierra. Porque somos embajadores de Dios en esta tierra. ¿Me entienden? Para poder cumplir, Dios nos dejó una misión. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero para poder cumplir esta misión, la iglesia, los hijos en conjunto, tenemos que saber quiénes somos delante de aquel que nos llamó. ¿Quién eres tú delante de aquel que te llamó? ¿Quién es la iglesia delante de aquel que la escogió? ¿Me entienden? Tenemos que saberlo. Y Primera de Pedro capítulo 2 lo dice muy claramente. Primero dice que somos un linaje escogido. Somos linaje escogido. Eres linaje escogido. Los que acostumbran a apuntar, apunten esto. Un linaje, escucha, es una línea de antepasados y descendientes de una persona. Algo así como que un linaje es tu árbol genealógico. Hijo de fulanito, hijo de sotanito, hijo de prenganito. ¿Ok? Sabes, amados míos, en lo espiritual somos descendientes de quién creen. ¿De quién? De Abraham, David, Jesús. Somos descendientes de Abraham. Dejémoslo ahí. Somos descendientes de Abraham. ¿Ok? ¿Quién es Abraham? Abraham es el padre de la fe. Somos un linaje escogido. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:10. Primera de Pedro 2:10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Es decir, los gentiles antes no eran el pueblo de Dios. Tú y yo de antes no éramos pueblo. Tú y yo de antes no pertenecíamos a un linaje escogido. Mira lo que dice Juan 1:11-13. Dice: a lo suyo vino, es decir, Jesús vino a cumplir su misión, vino a traer la palabra de verdad, el evangelio. Dice: y los suyos
no le recibieron. Es decir, su pueblo no le recibió. Su pueblo, no los gentiles, no tú, no yo. Su pueblo no le recibió. Luego dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos creen en su nombre? Amén. Somos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, como el linaje escogido, somos engendrados por Dios. ¿Me entienden? Escucha lo que dice Mateo 1:1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hablando de Mateo, ¿hijo de quién? De David, hijo de Abraham. ¿Cuál es el linaje de Jesucristo? Como alguien dijo por aquí, David, Abraham. Y si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros hemos aceptado a Jesucristo, entonces somos hijos de ¿quién? De Dios, de Jesús, hijos de Abraham. Por eso hay una canción que dice, Padre Abraham, tú tienes muchos hijos, porque tú y yo somos sus hijos por la fe. ¿Ok? Y miren lo que dice Gálatas 3, 8, 9. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva ¿a quién? A Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe. ¿Quiénes son los de la fe? Los gentiles. ¿Quiénes son los de la fe? Nosotros, aquellos que hemos recibido a Jesús, aquellos que hemos creído en el sacrificio de Jesús, somos esos, somos los de la fe. Dice, son bendecidos. ¿Con quién? Con el creyente Abraham. ¿Sabes una cosa? En nuestro ADN está la información de que somos hijos de Jesucristo, hijos de David, hijos de Abraham. Ahí está. Y en nosotros corre lo que estuvo en ellos. Amados, somos un linaje especial sobre la tierra. Entiende esto, entiéndelo. Les he hablado en semanas anteriores de que hay un ámbito sobrenatural y hay un ámbito natural. Somos en lo espiritual un linaje especial sobre la tierra. No somos un linaje cualquiera. Entiéndelo, date cuenta de lo que estamos hablando. Somos un linaje que debe trascender. Por eso Dios dice, pueblo, hijos, ustedes son un linaje escogido. Antes no me pertenecían, antes no eran de este linaje, pero ahora sí. ¿Sabes linaje de qué somos? Escucha, somos un linaje de bendición. ¿Sabes qué es lo que Dios le dijo a Abraham? Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Y esa bendición que estuvo en Abraham también está en nosotros. La iglesia es un linaje de bendición. Por eso donde los hijos de Dios se mueven, donde los hijos de Dios trabajan, donde los hijos de Dios estudian, donde los hijos de Dios van a conquistar, ahí tiene que haber algo que se llama bendición, porque no somos cualquier linaje, somos un linaje escogido, un linaje de bendición. ¿Entienden? Linaje de bendición, pero también este linaje al que pertenecemos. ¿Entienden? Oh, entiendan esto, abran su mente, pidan a Dios que les ayude a entender. Somos un linaje de fe. Un linaje de fe. Dios dice, linaje escogido. Ustedes son un linaje de bendición, pero también son un linaje de fe. ¿Se acuerdan de qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Abraham, salte de tu tierra, salte de tu parentela y vete a una tierra que yo te voy a mostrar.
Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Le creyó a Dios, le creyó a Dios, le creyó a Dios. Amados, somos un linaje que se mueve por la fe. No somos un linaje que se mueve por lo que ve. Somos un linaje que le cree a Dios. Somos un linaje que si Dios le dice, hijo, haz esto, lo voy a hacer. Somos un linaje que cuando está leyendo la palabra de Dios, encontramos una palabra de bendición. Dice, yo la tomo, yo la creo, porque no soy un linaje cualquiera, soy un linaje de la fe, nacido de Dios, nacido de Abraham, el padre de la fe. ¿Me entienden? Pero también somos un linaje de obediencia, un linaje de obediencia. En nuestra sangre corre el linaje de bendición, el ADN de bendición, el ADN de fe, pero también de obediencia. ¿Cuánto nos cuesta ser obedientes? ¿Se acuerdan de Abraham? No tenía descendencia. En ti serán benditas todas las naciones. 90 años y no tenía hijos. Y cuando Dios le da el hijo, ¿qué es lo que hace después? Se lo pide. Pero ¿qué fue lo que hizo? Obedeció. Padre, si tú me lo pides, yo te lo doy. Debemos de ser hijos de obediencia. Somos un linaje escogido. Escucha, Shaito Rabasita. Somos un linaje escogido para obedecer. Somos un linaje escogido para obedecer a Dios, para obedecer todo lo que Él nos diga que hagamos. No solo una cosa, no solo parte de la palabra, todo, porque somos su pueblo, linaje escogido por Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Linaje de multiplicación. Pueblo, linaje escogido. Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Multiplicación, expansión. Tú estás creado para reproducirte. ¿Qué significa esto? Que donde tú estás, ese linaje debe correr. Si Dios le dijo a Abraham, tu descendencia será tan grande que no se puede contar, esa palabra también es para ti. Amén. Tú también tienes que ser como fue Abraham. Tienes que multiplicarte. Las personas tienen que venir a los pies de Cristo por tu vida. Ahí está la multiplicación, por tu obediencia, por tu fe, por tu bendición. Las personas tienen que conocer a aquel que Dios, que envió a Jesucristo a esta tierra y que nos da vida eterna. Pero también en nosotros somos un linaje de lo sobrenatural. ¿Me entienden? Somos un linaje que se mueve en una dimensión sobrenatural. Escucha esto. Somos un linaje escogido por Dios. ¿Sabes para qué? Para aportar su gloria. Para aportar su gloria. Tú tienes algo que nadie de allá afuera. Tú tienes algo que nadie de allá afuera tiene. Tú tienes acceso a la dimensión sobrenatural por la fe. Tú tienes acceso a lo sobrenatural por la fe. ¿Cuántos dicen amén a esto? Somos un linaje escogido que se debe de mover de bendición en bendición, de fe en fe. Somos un linaje que debe de obedecer a aquel que nos llamó. Somos un linaje que se debe de multiplicar, y somos un linaje que se mueve en lo sobrenatural. ¿Me entienden? Pero también, ¿cuántos son especiales para Dios? ¿Cuántos son un linaje escogido? Eso somos. No somos cualquier cosa. Somos un linaje escogido. Somos hijos de Dios, hijos de Abraham. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero también somos real sacerdocio. Somos real sacerdocio. Real
sacerdocio combina, escucha, combina las cualidades, combina las funciones de un rey y sacerdote. Real sacerdocio, real sacerdocio. Apocalipsis 1, 5, 6 dice: y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Somos reyes y sacerdotes. Decir que somos real sacerdocio debería ponernos orgullosos, pero a la vez deberíamos, escucha, sentir una gran responsabilidad. Deberíamos sentir una gran responsabilidad. ¿Cuántos están orgullosos de ser real sacerdocio, reyes y sacerdotes para nuestro Dios? Ok. Pero real sacerdocio, escucha, no se refiere a una posición. Soy rey, soy sacerdote. No se refiere a una posición, sino a una función. Sino a una función. Es decir, se refiere al servicio. ¿Se acuerdan de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores? Sumo sacerdote. Él vino ¿a qué? A servir. ¿Y qué fue lo que Él dijo? El que quiera ser el mayor entre vosotros tiene que servir. Real sacerdocio se refiere a la función. Un rey es una persona, escucha, que gobierna sobre una ciudad, sobre un país, sobre un reino con autoridad suprema. Como hijos de Dios, somos parte del reino. Somos parte de su reino. Somos portadores de gloria y podemos afectar esta dimensión natural con lo sobrenatural. Sacerdote, ¿quién es el sacerdote? Es un individuo que se preocupaba de la vida religiosa de la comunidad. En el Antiguo Testamento el sacerdote era el intermediario entre Dios y el pueblo. Sacerdote es aquel que es intermediario entre Dios y ¿quién? Y el pueblo. Algunas religiones, ¿qué es lo que hacen para que te perdonen tus pecados? Tienes que ir a confesarte. ¿Con quién? Con un sacerdote. Ok, eso es equivocado. Eso no es real. Éxodo 19:6 dice: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Lo que Dios quiere es que su pueblo cumpla la función de reyes y sacerdotes. Dios quiere que nosotros, como el linaje escogido, cumplamos esa función. Es decir, escucha, que podamos reconciliar a las personas que no conocen a Dios con su Padre. ¿Cómo? Presentándoles a Jesús como su Salvador. En pocas palabras, tenemos que servir, tenemos que cumplir nuestra función de reyes y sacerdotes. Dios te llama a ejercer tu función de real sacerdocio. Dios nos ha llamado a cumplir esa función. Escucha esto, varones, es tiempo de tomar varones. ¿Cuántos varones hay acá? Padres de familia, varones, es tiempo de tomar la función de real sacerdocio en la casa. Es tiempo de velar, escucha, por la vida espiritual de tu esposa, de tus hijos. Dios te puso como cabeza. Tú tienes que estar sujeto a Dios. ¿Para qué? Para que puedas, para que tu esposa, tus hijos puedan estar sujetos a ti. ¿Sabes qué sucede hoy en día? Muchos hombres han dejado su función
de real sacerdocio. Escucha esto. Y han dejado que la mujer tome el lugar de cabeza. ¿Y sabes qué sucede? Le abres la puerta a un espíritu llamado Jezabel, que te controla, que te domina. Y cuando tú dices, yo quiero tomar ese lugar, Jezabel te dice, no, porque tú me permitiste estar arriba. Varones, es tiempo de tomar nuestra función de real sacerdocio en la casa. Función. Mujeres, ejerzan el sacerdocio sobre sus hijos. Ustedes son ayuda idónea ¿para quién? Para su esposo. Ejerzan esa función de real sacerdocio sobre sus hijos y sobre todas las mujeres, sobre todas las personas que ustedes tienen a su alrededor. Función. Iglesia, es tiempo de que cumplamos con la función de real sacerdocio. Es tiempo de que cumplamos con esa función. Jesús dijo, les envío como ovejas en medio de lobos. ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es mi función como parte de la iglesia de Cristo? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como reyes y sacerdotes tenemos dos cosas. Como reyes y sacerdotes tenemos poder y tenemos autoridad. Tenemos poder y tenemos autoridad. Tenemos poder y autoridad como iglesia sobre lugares. Ahí en Deuteronomio 11:24 Dios le dijo a Josué, todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Amén. Esta palabra es real. ¿Sabes una cosa? Hay pastores que dan testimonio que dicen, yo le pedí a Dios un lugar y ¿sabes qué es lo que hicimos? Vimos un terreno o vimos una ciudad que queríamos que viniera a los pies de Cristo y pasábamos noches, orábamos, caminábamos y no pasaba nada, pero después del tiempo lo que pedíamos vino a nosotros. Ahí se cumple lo que dice la palabra, que todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Todo lo que pisemos será nuestro. ¿Sabes por qué? Porque como reyes y sacerdotes tenemos el poder delegado de parte de Dios y Dios nos ha dado autoridad, pero también nos ha dado ese poder y esa autoridad sobre espíritus inmundos. ¿Sabes algo? Jesús le dijo, vayan, los envío como ovejas en medio de lobos. Quizá tú vayas a la calle y digas, le voy a hablar a esta persona, pero mira, es un borracho así, o mira cómo reacciona, a lo mejor tiene demonios. No temas por eso, porque Dios dijo, sí, ustedes a simple vista son como ovejas y ellos como lobos, pero ustedes van con mi poder, ustedes van con mi autoridad, porque son reyes y sacerdotes, son reyes y sacerdotes y tienen el poder delegado de mí y tienen la autoridad que yo les dejo. Pero también, escucha esto, tenemos poder y autoridad sobre el reino de la muerte. El reino de Dios es real, el reino de los cielos es real, pero el reino de las tinieblas, el reino de la muerte también es real. Pero sabes una cosa, cuando la iglesia toma su identidad y dice, somos un linaje escogido, somos real sacerdocio, cuando toma su lugar, escucha esto, las puertas del reino de la muerte no prevalecen contra ella. ¿Por qué? Porque somos un linaje escogido, somos reyes, somos sacerdotes para nuestro Dios y nos ha delegado poder y autoridad. Nadie te podrá hacer frente porque yo estoy contigo. Mi presencia va delante de ti. Linaje escogido, un linaje especial. Eres un real sacerdocio. Pero escucha esto, al pueblo te dice, nación santa. Ustedes para mí, en Éxodo 19:6 dice, ustedes para mí serán para mí un reino de sacerdotes y
una nación santa. Al comienzo les decía que el lugar de procedencia nos da una identidad. Como pueblo de Dios hemos sido sellados, hemos sido santificados para una gran obra, pero también debemos vivir en santidad. Debemos de reflejarle al mundo que somos ciudadanos de una nación santa. Ciudadanos de una nación santa. Y los que aún no pertenecen a este pueblo anhelen ser parte de nosotros. En Romanos 15:16 dice: yo tengo el deber sacerdotal. Pablo le dice a los romanos: yo tengo el deber, ¿qué? Sacerdotal, de proclamar el evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Escucha, cada persona que ha aceptado a Jesús como su Salvador, cada persona que ha creído en Él y se ha arrepentido de sus pecados, el Espíritu Santo los ha sellado y al instante los ha santificado. ¿Ok? Los ha santificado. Pero primera de Pedro 1:15-16 dice: fuimos llamados, fuimos justificados, nos selló, nos santificó. Pero primera de Pedro 1:15-16 dice: como aquel que os llamó. Fuimos llamados, fuimos escogidos. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Tienes que saber que eres un linaje especial, un linaje escogido, real sacerdocio. Pero lo que más nos cuesta y lo que más nos duele, fuiste llamado. En ti está la información genética que dice: debes de ser santo. Por eso todas las personas en su mente saben lo que es pecado, porque Dios ha llamado a todos sus hijos a la santidad, nación santa. Amado, no pisotees la identidad que te da ser ciudadano del reino de Dios. Como ciudadano, como hijo del reino de Dios, debes de vivir en santidad. Por eso es necesario que te apartes de iniquidad. Por eso es necesario que comiences a despojarte de los pecados que tú sabes que hay en tu vida, de todas aquellas cosas que sabes que en tu conciencia, que en tu mente están, que no debes de hacer. Debes despojarte. Apártate de toda iniquidad, porque Dios ha puesto en ti una nación santa. Eres parte de una nación santa. Necesitamos cambiar nuestra manera de vivir. Necesitamos, sí, cuando aceptamos a Cristo somos santificados, pero la santidad es progresiva y debes quitar de tu vida todo lo que estorba. Cambia tu manera de vivir, porque si no, estás pisoteando, estás manchando la identidad que Dios ha puesto en ti. Fuiste llamado a ser santo. Aborrece lo malo. Conságrate para el servicio de Dios. ¿Qué es consagrarse? Apartarse para el servicio de Dios. La Biblia dice: no puedes servir a Dios, señores. No puedes tener dos dioses, porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. Necesitas despojarte de todo aquello que te estorba. Conságrate al servicio de Dios, porque Él te ha llamado a ser una nación santa. Tu identidad: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pero también eres un pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 1:18-19 dice: el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata. Tu rescate no fue pagado con oro y plata. Dice: sino con la preciosa
sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Fuiste adquirido ¿con qué? Con sangre. ¿Sabes algo? Estabas muerto en tus delitos, estabas muerto en tus pecados. Tu identidad estaba envuelta en tinieblas. Tu vida carecía de sentido, tu vida carecía de propósito, estabas carente de amor. En ti no había valor alguno. ¿Sabes por qué? Porque Él dijo, vida por vida. Y yo doy mi vida. Yo doy mi vida por todos aquellos que han de creer en mi nombre. Yo doy mi sangre por todos aquellos que han de creer en mi nombre. Yo voy a esa cruz a sufrir por todos aquellos que han de creer en mi nombre. Hoy tú y yo estamos aquí porque alguien que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó con sangre por tu vida y por mi vida. Y es por eso que somos un linaje escogido, es por eso que somos real sacerdocio, y es por eso que somos una nación santa. No podríamos ser santificados si Cristo Jesús no hubiera muerto por nosotros. Su sangre nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 5, 9, 10 dice: cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Hablando de Jesús, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Es decir, de nuestra peor condición Él nos redimió. Cuando estábamos en el pozo de la desesperación, cuando pensábamos que ya no había oportunidad para tu vida, ahí vino Cristo Jesús y te redimió de tu peor condición. Cuando estabas metido en el alcohol, cuando estabas metida en las drogas, cuando no había una identidad en ti, cuando nadie te amaba, alguien te habló de Jesús, alguien te dijo: hay alguien que puede cambiar tu vida. Tú creíste y Él te redimió de tu peor condición. Pero sabes una cosa, la Biblia dice que nos ha redimido para Dios, nos ha redimido para Dios. Nuestro Dios, reyes y sacerdotes con sangre. No somos cualquier pueblo. No eres una persona cualquiera. Somos un gran pueblo con una gran misión. Nos compraron con sangre. Esto parece una película, pero es la verdad. Nos compraron con sangre. Alguien pagó para que tú seas libre. Estabas atado al pecado. Las cadenas del pecado estaban sobre ti, pero Cristo Jesús pagó por tu libertad. Rompió toda cadena. Aleluya. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros